Mateo capítulo 13, del versículo 1 en adelante. Leo en favor de todos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Mis hermanos, vamos a comenzar una pequeña serie de parábolas, comenzando con esta, la parábola del sembrador. Vemos que acá desde el versículo 1 al 9, nuestro Señor Jesucristo expone o dice esta parábola. Después viene una porción que va del versículo 10 al versículo 17. Porque desde el versículo 18 comienza la explicación que el mismo Jesucristo da de esa parábola. El día de hoy vamos a ver los versículos, o vamos a ver precisamente la parábola del sembrador. Estos versículos que están en medio, el del versículo 10 al versículo 17, si Dios lo permite, sería la próxima predicación que se haga. El día de hoy, esa porción intermedia no se va a tocar, pero para la próxima, si Dios lo permite, va a ser tocada. Entonces, el día de hoy vemos esta parábola. Esta parábola, la parábola del sembrador, hace parte de las llamadas parábolas del reino. Estas parábolas, cuando vemos en el libro de Mateo, son las primeras parábolas que Jesús expone, las parábolas que hacen parte o que llaman las parábolas del reino. Fue el primer tema que Jesús expuso aquí en el libro de Mateo. Lo vemos en Mateo 3, del 1 al 2, donde dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Acá vemos a Juan el Bautista hablando acerca de el reino de los cielos. Y en Mateo 4, el capítulo siguiente, dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A partir de ese capítulo 4 de Mateo, el Señor Jesús comienza a hablar acerca del reino de los cielos. Y en estas parábolas nos hablan acerca del reino de los cielos. Vemos por lo menos en el capítulo del 5 al 7, que nos habla, o sea, teniendo en cuenta que habla del reino de los cielos, pero del 5 al 7 nos habla acerca de la ética que debe haber en el reino de los cielos. Del capítulo 5 al 7 nos habla de la ética en el reino de los cielos. Del capítulo 8 al 12 nos habla de los milagros que demuestran el poder del reino de los cielos. Y ahora en este capítulo 13 donde estamos, vemos que hay varias parábolas dentro de él. Comienza con esta parábola del sembrador que nos habla de el origen del reino, cómo se origina el reino. Las siguientes parábolas, el trigo y la cizaña, la semilla de mostaza y la levadura, nos habla acerca de Satanás queriendo frustrar el crecimiento del reino. La que sigue son el tesoro de gran precio y la perla escondida. Estas parábolas nos hablan de la actitud de los que buscan el reino a pesar de las artimañas de Satanás. Y la última parábola de esta es la parábola de la red,
que nos habla de la consumación del reino, es decir, la victoria de la obra de Cristo. Vemos en esta primera parábola el comienzo u origen del reino de los cielos. Vemos cómo Jesús lo compara con un agricultor que siembra una semilla. Los pasajes paralelos de esto, en Mateo 4:3, Jesús comienza diciendo, oíd la parábola del sembrador. Vemos ese oíd, un imperativo que nos llama a prestar mucha atención en aquello que Jesús va a decir. Ahora, el reino. El reino es el dominio de un rey. Y el dominio de un rey es su soberanía. Aquel lugar donde ese rey es soberano totalmente. Predicar acerca del reino de Dios es predicar acerca del derecho de Dios de reinar sobre todo lo que Él creó y especialmente reinar sobre la mente y el corazón del ser humano. Pero ese dominio precisamente es lo que las personas abiertamente rechazan. El corazón no regenerado tiene una fuerte oposición a la soberanía de Dios. A Jesús, recordemos que le dijeron, no queremos que éste reine sobre nosotros. Este rechazo del ser humano a la soberanía de Dios, para ellos o nosotros ejercer nuestra propia soberanía, es probablemente la razón más fuerte que tiene el ser humano para rechazar el evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Una historia contada por un predicador acerca de un hombre que una vez dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió por los pecadores, pero supongo que simplemente no quiero darle mi vida a Él. Yo quiero tomar mis propias decisiones y ser el capitán de mi propia vida. El ser humano no le gusta que otra persona le diga qué hacer. Y cuando se habla de Dios, mucho menos. El ser humano quiere tomar sus propias decisiones. Él quiere hacer lo que le dé la gana a él hacer sin que nadie le diga, no puedes hacer eso. Y como Dios, que es el único que tiene toda autoridad para decirnos qué cosas podemos nosotros hacer y qué cosas no, el ser humano mucho más lo rechaza a él precisamente por eso. Esta parábola del sembrador nos enseña que el resultado de la predicación del evangelio dependerá de la condición del corazón en la que se siembra la palabra. Si el corazón fue dejado en su condición normal o si fue preparado por Dios para recibir la semilla de la palabra de Dios. La parábola del sembrador gira alrededor de la proclamación del evangelio de salvación, es decir, la semilla. Pero su enseñanza principal tiene que ver con los suelos en los que la semilla es sembrada, es decir, en los diferentes tipos de corazones donde cae la palabra cuando es predicada. Jesús estaba preparando a sus apóstoles y discípulos, incluyéndonos a nosotros el día de hoy, para que entendiéramos las 4 respuestas que encontraremos a la predicación de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada, cuando un predicador, alguien sale a evangelizar, van a haber 4 respuestas a esa palabra que ha sido predicada. Uno, vamos a encontrar el corazón que no responde. Se va a predicar la palabra, pero las personas no van a responder a lo que se les está predicando, a lo que se les está enseñando. Segundo, se va a encontrar una persona con un corazón superficial. A medida que vayamos entrando, vamos a ir entendiendo mejor. La tercera respuesta es las personas con un corazón mundano. Y la cuarta respuesta es la persona que tiene un corazón receptivo. Vemos nosotros acá en esta parábola que vemos por lo menos que nos habla de la semilla, que la misma palabra o el mismo Señor Jesucristo más adelante la explica y dice que
es el Evangelio del Reino, o, llamándolo de otra forma, las buenas nuevas de salvación. Vemos que la tierra, los diferentes tipos de tierra que están ahí, es el corazón del ser humano. Y nos muestra que hay diferentes clases de corazones y cómo estos responden de diferentes maneras, rechazando o recibiendo el Evangelio del Reino. Vemos que las aves de las cuales están ahí son Satanás y sus trabajadores. Vemos, no lo dice en esta parábola, pero en la siguiente, Mateo 13:37, nos dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Algo también que nos dice Lucas, en Lucas 8:5, es que el sembrador, hablando de la misma parábola, dice, salió a sembrar su semilla, suya, de él. Vemos como cuando Cristo vino a predicar su palabra, la palabra de él, la palabra exhalada por él, dada por él, inspirada por él. Vayamos ahora sí a la explicación que el mismo Señor Jesucristo nos dio de esta parábola. En Mateo capítulo 13, versículo 18, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, acá vemos, mis hermanos, la explicación de esta parábola hecha por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la semilla que cayó junto al camino. Esta era una escena, al Señor Jesús está contando esta parábola, él estaba usando escenas conocidas de su tiempo, de su entorno, y esta era una escena muy conocida a los oyentes de Jesús. Ellos en algún momento de sus vidas, todas las personas que estaban ahí escuchándolo, habían visto a alguien sembrando semillas. Incluso se cree que es posible que en ese mismo momento pudieran estar cerca de ellos personas haciendo esa tarea y que el Señor Jesucristo, al verlos haciendo esa tarea, hubiese cogido eso como ejemplo para ellos. Así que estas personas sabían que cuando las semillas se lanzaban de forma manual, como se hacía en ese tiempo, era imposible controlar exactamente dónde caerían las semillas. Y parte de esas semillas que eran lanzadas inevitablemente caerían junto al camino. La región altamente productiva de Galilea estaba entrelazada con campos. Y estos caminos, de los que habla la parábola, eran senderos angostos que separaban un campo de otro. Estos caminos eran los únicos caminos que los agricultores usaban para caminar entre los campos. Pero no solo ellos, sino que los viajeros también que transitaban por ahí usaban esos mismos caminos para ir de una nación a otra. Vemos por lo menos en Mateo 12:1 que dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ellos iban caminando por el camino, pero vemos que al lado de los caminos habían espigas, tanto que ellos podían abrir su mano y agarrar y comer. Este camino no era labrado, en cambio era apisonado constantemente por las personas que pasaban por ahí. Este apisonar compactaba la tierra y eso evitaba que cualquier semilla que cayera en este terreno pudiera introducirse en la tierra y crecer.
Debido a que esa semilla quedaba expuesta sobre la tierra, rápidamente venían las aves y la comían. En Lucas 8:5 dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino. Y Lucas añade, y fue hollada o fue pisada, o sea, las que las aves no se comieron, las personas que iban pasando la pisotearon. Este tipo de tierra, la tierra junto al camino, representa a aquel individuo que oye la palabra del reino y no la entiende. Y el motivo por el que no la entiende no es por una deficiencia en el mensaje, entendiendo de que se esté predicando el verdadero mensaje, sino que no la entiende por la dureza de su propio corazón. A esta persona no le preocupan las cosas de Dios, es indiferente a todo lo que es espiritual. La palabra no puede penetrar ni su mente ni su corazón. Esta persona no le da la menor importancia a la predicación del evangelio. Él cree que eso es una locura total. Él se ha resistido de manera tan continua a todo lo que es espiritual que su corazón se ha vuelto impenetrable e insensible. Su corazón, al igual que la tierra compactada por las personas que caminan por ella, la semilla de la palabra de Dios no puede entrar en este camino o en este tipo de personas, en este corazón. Al quedar en la superficie, viene el malo, es decir, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado. Su falta de arrepentimiento lo separará de Dios. Su falta de quebrantamiento y convicción de pecado aleja la ayuda de Dios y él queda a merced de Satanás. En 2 Corintios 4, 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos cómo Satanás usa diferentes métodos para arrebatar la palabra sembrada. Lucas nos dice de que algunas semillas fueron pisadas y Mateo que fueron comidas por las aves. Eso nos habla de cómo Satanás puede usar diferentes formas, puede usar falsos predicadores para tergiversar el verdadero mensaje de Dios, puede usar el orgullo de las personas para cegarlos a que reconozcan su verdadera condición pecadora y su necesidad de salvación. Les puede hacer creer que no son malas personas y que cualquier cosa que ellas deban mejorar lo pueden hacer por su propia cuenta, sin necesidad de Dios. Puede usar muchas más cosas Satanás, como la duda, el miedo, el prejuicio, la terquedad, la dilación, el amor por el mundo, el amor por el pecado, o cualquier combinación de estas cosas que él considera apropiada. Estas personas que representan este tipo de terreno son personas olvidadizas, descuidadas, desatentas, negligentes, que oyen la palabra pero no la entienden. No tienen ningún deseo de ejercer juicio o afecto sobre la palabra. Ellos oyen el evangelio de una forma externa y accidental. Ellos la oyen con sus oídos, pero solo escuchan el sonido de las palabras, pero no las entienden en su corazón. Nada de lo que oyen entra en ellos, porque su corazón no está abierto para entender ni para recibir la palabra de Dios, sino que su corazón es duro y obstinado, como esa tierra que ha sido pisada y compactada. Vemos que ahí dice que la semilla cayó sobre el terreno. Eso nos habla de que por estar tan dura ese terreno, la semilla cayó sobre la tierra, quedó allá arribita, no alcanzó a entrar. Es decir, que esta semilla no dejó ningún tipo de huella de haber caído
en ese lugar. De esa misma forma, en estas personas oyen la palabra, pero en ellos esa palabra no deja ningún tipo de huella de que ellos hayan escuchado aquello que escucharon. Satanás usa cualquier cosa que él pueda lograr que esta persona que ha oído el evangelio desvíe su mente y su corazón de eso que ha escuchado y que fije su atención en esa otra cosa hasta que ni siquiera recuerden lo más mínimo lo que escuchó. Satanás puede ofrecer tentaciones, puede lanzar pensamientos, puede presentar objetos que sean del deseo de esa persona. Él usa cualquier forma para que esa persona descuide su atención de la palabra que ha escuchado y que centre su atención en otra cosa, haciendo así que la palabra de Dios sea arrebatada de su mente y de su corazón y que para esta persona se pierda completamente. Este terreno representa el corazón que no responde por estar endurecido, por ser insensible y por rechazar persistentemente el llamado a andar en la luz. Estos corazones por su dureza rechazan lo que oyen y sumado a esto, es decir, la influencia de Satanás, que hace todo para que este hombre, aquello que ha oído, lo eche de sí inmediatamente y le reste toda la importancia que ese mensaje se merece. Satanás puede usar algún desacuerdo personal que la persona tenga con el predicador o puede usar cualquier molestia que le cause a esa persona o puede usar el que le recuerde constantemente los pecados que esa persona está cometiendo contra Dios o cualquier cosa que esa persona lo haga molestarse y evite que reflexione en aquello que ha oído. Lo que esta persona hace en estos casos es rechazarlo automáticamente y así de esa forma Satanás arrebata lo que esta persona oyó y que pudo haberse sembrado en su corazón. Ahora, ¿qué hace duro el corazón del ser humano? El pecado es lo que hace duro el corazón del ser humano. Y el corazón que se ha endurecido como respuesta va a pecar más. Vemos en Romanos 1, del 18 al 28, que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vemos en estos pasajes cómo el apóstol, describiéndonos al ser humano, nos dice
de que el ser humano no quiso reconocer a Dios, de que conociéndole como Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en sus pensamientos, en sus deseos. ¿Qué pasó después de eso? Dice que como eso era lo que ellos querían hacer, dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó a que ellos hicieran aquella cosa que ellos querían hacer. Ellos querían pecar, entonces Dios los entregó a que pecaran como castigo y que hicieran todo lo que ellos quisieran, porque ellos habían rechazado a Dios, no lo querían reconocer como Dios ni darle gracias. Vemos cómo el hombre reprime la verdad y al reprimir la verdad, el hombre se suma en ignorancia espiritual y en degradación moral. Ahora vemos cómo al final de este pasaje, en el versículo 32, dice, quienes habiendo entendido, o sea, estas personas, dice que han entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pero dice que no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellas otras personas que practican esos tipos de pecados. Vemos cómo el pecado endurecido nos lleva a pecar y al pecar se nos endurece más el corazón y más vamos a pecar y eso es un círculo vicioso en el que más pecamos, más nos endurecemos y más pecamos y más nos endurecemos. Por eso el apóstol les dice en Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vemos cómo por la dureza del corazón, por la ignorancia que en ellos hay, dice, son ajenos de la vida de Dios, tienen el entendimiento entenebrecido, andan en la vanidad de su mente. Y el apóstol llama al creyente a que no ande de esa manera como andan los gentiles. Como vimos al principio, ¿qué lleva una persona a rechazar la verdad de Dios? Una fuerte y decidida oposición a la naturaleza misma de Dios, que es descrita aquí en este pasaje como impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué lleva a una persona a rechazar la verdad de Dios? Una fuerte y decidida oposición a la naturaleza de Dios. Porque el mundo está cada día más y más corrompido, porque cada día aman más y más el pecado. Y como consecuencia, cada día se endurece más y más su corazón. Vemos acá la primera tierra de la cual nos habla el Señor y es aquella semilla que fue sembrada junto al camino. De ahí, la semilla que fue sembrada en pedregales. Ahora, cuando nosotros escuchamos semilla que fue sembrada en pedregales, o por lo menos yo me lo imaginaba así, o sea, la tierra y el poco de piedras así encima. Y bueno, la semilla cayó y se metió como pudo por las piedras y cayó a la tierra. Pero no es así. Este tipo de terreno no habla de este tipo de piedras sueltas en la parte superior, ya que estas piedras, así que estaban arriba, el agricultor llevaba y las retiraba antes de sembrar la semilla. Estos pedregales que nos habla aquí son lechos de roca que están debajo de la tierra. O sea, hay una capa delgadita de tierra arriba y abajo está el lecho rocoso.
Ahora, como arriba hay tierra, el agricultor no ve que hay piedras debajo. Estas piedras están ocultas al ojo humano, pero muy cerca de la superficie, con muy poca tierra encima, la cual las oculta. Ahora, cuando esta semilla cae, como hay tierra arriba, ella logra penetrar y germina. Pero las raíces, cuando le empiezan a crecer de esta semilla, no logran penetrar esa roca sólida que está debajo de la poca tierra que está en la superficie. Y como esas raíces no pueden profundizar por la roca, se quedaban en la poca arena que estaba en la superficie. O sea, las raíces quedaban ahí arribita, en la poquita tierra que estaba arriba. Y por no tener la resistencia que ofrece la profundidad, en la superficie tenían un rápido crecimiento. A medida que la tierra, entre más honda esté, está más compactada, eso le cuesta trabajo a la planta meter las raíces, porque entre más abajo vaya metiéndola, más complicado es que la raíz pase. Como las raíces están superficial, la tierra arriba está suelta y eso hace que las raíces crezcan más rápido. Por ende, la planta va a crecer mucho más rápido que aquellas plantas que las raíces van hacia abajo. Eso hacía que estas plantas que se encontraban en ese tipo de terreno, con un lecho rocoso abajo, crecieran mucho más rápidos, hablando de su parte externa, la parte visible, crecieran mucho más rápido que aquellas plantas que tenían un crecimiento normal de sus raíces hacia abajo, profundizando en la tierra. Ahora, a simple vista se podría ver de que eso era bueno, ¿no? Decir que esas plantas estaban fuertes y saludables porque habían superado a las otras plantas en crecimiento. Se veían más robustas que las otras, eran más bellas y crecían más rápido, pero cuando salía el sol se quemaban. A estas plantas le faltaba la profundidad en las raíces, que esta profundidad era lo que las ayudaba a alcanzar la humedad y los nutrientes necesarios para poder soportar la plena carga del sol. Ese tamaño, esa belleza y esa robustez que esas plantas adquirían en ese corto tiempo era algo solo superficial. Este terreno de Pedregales nos representa al oyente superficial, aquella persona que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Por su rápida respuesta que esta persona da al Evangelio, parecería que esta persona ha estado toda su vida esperando escuchar ese mensaje. Esta persona no ofrece ninguna resistencia a nada de lo que se le dice, sino que todo lo que se le dice lo acepta emocionado. A veces la aceptación superficial del Evangelio que hace esta persona puede ser animada por una evangelización superficial que le ofrece las bendiciones de la salvación, pero que oculta los costos, tales como el arrepentimiento del pecado, el morir al yo y el volverse de esa vida antigua que esta persona llevaba. Cuando a las personas se les anima a recorrer el pasillo de un templo, a levantar la mano o a firmar una tarjeta sin aceptar las exigencias completas de Cristo, corren el gran peligro de llegar a estar más lejos de Cristo de lo que estaban antes de oír el mensaje del Evangelio. Podrían incluso aislarse de la verdadera salvación mediante una falsa profesión de fe. El convertido superficial acepta el Evangelio. Acepta el mensaje de salvación con sus brazos abiertos, con mucho gozo y entusiasmo. Esta persona no tiene más que halagos acerca del Evangelio,
acerca del predicador, acerca de la iglesia, acerca del Señor. Esta persona se encuentra en una cima emocional, en un estado de gran euforia. Esta persona está segura de haber encontrado la respuesta a todas sus necesidades más profundas. Se encuentra excitada por todo aquello que tiene relación con Dios. Habla con todo el mundo acerca de su nuevo propósito y de la nueva felicidad de su vida. Él sobresale por encima de casi todos los demás creyentes. Estas personas son muy elocuentes en contar sus experiencias, son celosas en asistir a la iglesia, a los estudios bíblicos y a las reuniones de oración. Estas personas no se quieren perder nada de lo que se hace en la iglesia, pero debido a que la palabra ha tenido solo un crecimiento superficial y no ha echado raíz en las profundidades de su corazón, todo el cambio que se ha generado en esta persona es superficial. Sus sentimientos fueron cambiados, pero no su alma. La palabra de Dios que da vida no puede echar raíces, porque debajo de esa poca tierra hay un suelo rocoso que es más difícil de penetrar que la tierra de al lado del camino que era pisada por las personas. En esta persona no hay un arrepentimiento ni una verdadera constricción por el pecado. A sus pecados pasados y a sus pecados presentes les encuentra una justificación de por qué lo hizo y de por qué lo sigue haciendo. Algunas de ellas son: todo el mundo lo hace así, yo no soy perfecto y es perfecto, yo lo intento, pero es mentira. No hay una verdadera constricción ni quebrantamiento cuando esta persona peca. Pecar es algo normal en su vida, y cuando alguien le muestra que está pecando, ella se molesta y no lo reconoce como pecado ni lo acepta, sino que saca excusas por su comportamiento que es totalmente contrario a los principios bíblicos. Esta persona cree que por decir que es cristiano o hacer cosas que hacen los cristianos es salvo, y por lo tanto puede hacer con su vida lo que quiera porque ya él es salvo. En él no hay un conocimiento real de su condición pecadora y perdida delante de Dios. No hay humildad en él cuando le muestran sus faltas y desobediencias a la palabra de Dios. Esta persona, al escuchar el evangelio, tuvo una experiencia religiosa que le impactó mucho y logró que hiciera cambios en su vida, pero no tuvo salvación. El evangelio no ha penetrado su corazón, solo entró en el borde de su mente y de su corazón. Por tanto, él renunciará al evangelio tan rápido como lo abrazó. Él vino a Cristo por los beneficios personales que creyó obtener. Por eso lo vemos quejándose de por qué Dios lo tiene enfermo, o de que no le da un empleo, o de que Dios solo le presenta problemas a su vida y muchos otros más. Así esta persona, al ver el alto costo de la salvación, no está dispuesto a pagar el precio. Esta persona tiene la frondosidad de las experiencias religiosas, pero no tiene raíces espirituales. Así que por tal razón no puede dar verdadero fruto, siendo esta, el dar fruto, la única evidencia confiable de una verdadera conversión. Este terreno, o la persona que representa este terreno en Pedregales, es aquella que al escuchar el evangelio puede tener una recepción inmediata de la palabra de Dios, puede tener una repentina y apresurada profesión de fe. Y todo esto lo hace sin tomarse el tiempo
para considerar la naturaleza e importancia de lo que va a hacer. Pero sus corazones siguen siendo duros, obstinados e inflexibles como siempre, sin ninguna constricción real por el pecado, y tan reacios como siempre a someterse a la justicia de Dios y a seguirlo en justicia y santidad. A pesar de la aparente y apresurada aceptación que esta persona hizo de la palabra de Dios, esta, o sea, la palabra, no hizo ningún cambio en su corazón, porque éste sigue siendo duro como las rocas. Esa dureza de su corazón, al ser continua e inquebrantable, no les permite tener un verdadero sentido del pecado y del arrepentimiento. Pueden tener unas ligeras convicciones temporales de pecado y despertares fugaces de la conciencia de su desobediencia, y algunas pequeñas nociones de entendimiento de la palabra de Dios. También pueden tener unos pequeños destellos de afecto natural a la palabra o algunas expresiones externas de placer en la ley de Dios, pero no hay ninguna obra verdadera en su corazón. Esta persona no es un oyente accidental de la palabra de Dios, como en el caso anterior. Sino que este es un oyente constante, diligente y atento. Alguien que tiene algún entendimiento de lo que se oye. Esta persona escucha la palabra constantemente. Aparte de eso, la recibe con gozo, le da su aprobación y asentimiento. Cree en ella de forma histórica, hace una profesión de fe de ella y la mantiene como suya. Por un tiempo puede estar bajo algunas convicciones de la verdad bíblica y algunas expresiones de deleite en la palabra, como en el caso de Herodes, que decía que oía a Juan de buena gana. Pero de esa misma forma apresurada en la que hizo su profesión de fe, asimismo la abandonará. Porque todo el cambio que ha habido es un cambio superficial. Es un cambio que no nace en las profundidades de su corazón. Como dijimos ahorita, sus sentimientos fueron cambiados, pero no su alma. La palabra de Dios que vivifica no puede echar raíces en ese corazón duro. Este terreno nos habla de esas personas que de forma inmediata y con mucha alegría es como si saltaran cuando escuchan el Evangelio, emocionados y entusiasmados y hasta derramando lágrimas. Pero luego de un tiempo parece que han olvidado todo aquello que han escuchado y vuelven a su anterior vida pecaminosa. Este terreno describe a las personas que son atraídas por el gozo y la emoción de una iglesia donde hay mucha actividad. Actividades que ellos creen que llenarán los vacíos existentes en su vida. Y puede que sí, que por un tiempo lo haga y que ellos se sientan bien y felices. Así, de esa manera ellos creen haber encontrado y haber entendido el Evangelio y por eso rápidamente hacen una profesión de fe, pero con el tiempo y con las dificultades que trae el Evangelio consigo, se apartan y rechazan la fe con la misma rapidez con que la aceptaron y dejarán de creer en aquello que decían creer. Y esto lo hacen porque en realidad nunca nacieron de nuevo. Recordemos lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Un señor llamado William Arnott hizo un comentario. Si la ley de Dios nunca desgarró el corazón de piedra, ni lo puso contrito, es decir, reducido a moretones, al recibir el Evangelio en alguna suavidad temporal y superficial de naturaleza, usted podría obtener su religión de manera más fácil y rápida que otras personas que han sido más profundamente ejercitadas, pero tal vez es probable que no pueda mantener firme esa fe o retenerla por mucho tiempo. Si la ley de Dios no ha penetrado en nuestro corazón, no ha desgarrado nuestro corazón mostrándonos lo vil y pecadores que somos, en cualquier momento vamos a rechazar esa palabra que dijimos haber abrazado. En la actualidad, las reuniones de evangelización, aunque pueden ser de bendición para algunas personas, estas reuniones ejercen una presión sobre la mayoría de los asistentes. Según datos de investigaciones, la mayoría de personas que hacen una profesión de fe en este tipo de eventos fueron afectados emocionalmente por la música, por las luces, por algún himno antiguo que les recordó a algún familiar muy querido. Por esto o por cualquier otra cosa que lo haya afectado, estas personas fueron movidas a pasar al frente y a hacer una profesión de fe. Pero al poco tiempo esa emoción se pasa y no regresan más a la iglesia. Su profesión de fe no está arraigada en Cristo ni en su palabra. Su profesión de fe no fue originada en la gracia de Dios, sino que se originó en una alteración emocional que tuvo y que no demoró mucho tiempo. Esta persona es un oidor de la palabra que dura por un tiempo y que por un tiempo muestra un respeto externo por la palabra de Dios y por aquellos que la predican. Por un tiempo esta persona es obediente a la palabra de Dios y a sus mandamientos. Pero cuando pasa el tiempo y le toca pagar el costo de ser cristiano, poco a poco se siente ofendido por la cruz de Cristo y por aquellas cosas que Jesús les exige a sus seguidores. Si la profesión de Cristo que una persona hace no involucra una profunda convicción de pecado, una auténtica sensación de estar perdida, un fuerte deseo de que el Señor la limpie y la purifique, una gran hambre y sed de justicia y un amor por su palabra, junto con una auténtica disposición de sufrir por el nombre de Cristo, no hay raíz en su vida espiritual. Y será solo cuestión de tiempo antes que su casa religiosa se derrumbe. Sin embargo, es alentador que la misma persecución que hace marchitar al falso creyente hará más fuerte al verdadero creyente. Y ahí terminamos el segundo terreno. Ahora pasamos al tercer terreno, que es entre espinos. Este terreno entre espinos también yo lo veía de forma diferente, al igual que el terreno pasado de las piedras. Yo me imaginaba que los espinos también estaban ahí, que eran planticas que tenían espinas que estaban ahí. Pero este tampoco es así. Este terreno también, al igual que el otro, se veía arriba la tierra, pero aquí no está hablando de raíces, de espinos y cardos. No eran planticas que estaban nacidas, sino las raíces de esas plantas. Las raíces estaban ocultas bajo tierra y no se veían. La semilla cayó, se hundió en la tierra y creció, pero a medida que creció la plantica, las raíces que estaban escondidas de los espinos y cardos también crecieron. Y ahí iban creciendo las dos juntamente. Estas eran raíces que estaban ocultas bajo tierra.
como les decía, pero que al momento que brotó la semilla, ellas brotaron también junto con ellas. Estas raíces, al ser más fuertes que la semilla, crecían más rápido y lograban ahogar esa planta. Le quitaban la mayor parte del espacio que la planta necesitaba, le robaban la humedad en sus raíces, le robaban sus nutrientes y terminaban robándole la luz solar también, ya que las tapaba. Este tipo de terreno representa a aquellas personas que oyen el Evangelio, pero que son demasiado mundanas para que la palabra eche raíces y crezca en su corazón. Esta persona oye la palabra del reino y puede hacer una profesión de fe, pero su primer amor es por las cosas de este mundo. Todo su afán y preocupación es por las cosas de este mundo. En estas cosas de este mundo es la que esta persona tiene todo su deseo. Estas cosas lo ciegan a la importancia del Evangelio. Esta persona ama las riquezas y vive como si éstas fueran la respuesta a todos sus deseos y necesidades. Esta persona no es consciente de que su mundanalidad es la que causa que la palabra del reino no eche raíces en su corazón y así termine siendo ahogada, ya que toda su atención y esfuerzo están puestas en las riquezas, en las posesiones, en el prestigio y en otras cosas que este mundo ofrece. La Biblia nos dice en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estas personas están tan engañadas que no se dan cuenta que han perdido el poco conocimiento de la palabra que una vez tuvieron. Vemos la exhortación que está en 1 Timoteo 6:8 que dice, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estar contentos con eso? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vemos cuánto el amor a las riquezas, el amor al dinero, el amor a las cosas de este mundo nos puede afectar, y la Biblia nos habla acerca de eso. Este terreno representa a la persona que profesa ser creyente, pero que no se preocupa en absoluto por su pecado, que no reconoce cuando peca. Aquel que rechaza a otros creyentes cuando éstes le dicen a él que está pecando, o cuando le muestran sus desobediencias, o cuando él se justifica en las cosas que hace. Cuando él es alguien que no odia la maldad ni ama la justicia, esta persona está dando una fuerte evidencia de que el terreno de su corazón está todavía lleno de malas hierbas. El tiempo demostrará que su amor por las cosas de este mundo no es compatible con su profesión de fe. Su amor por este mundo lo llevará a abandonar su profesión de fe, y esto lo hará porque su corazón está lleno de malas hierbas y estas terminarán ahogando la palabra de Dios. Esta persona no se compromete en servir, ya que él está continuamente ocupado en las cosas de este mundo. Siempre tiene una excusa: su profesión, la moda, los deportes y demás cosas.
Esta persona no tiene tiempo para las cosas del reino. Son personas que se niegan a hacer un lado su mundanalidad, que siempre buscan excusas innumerables para seguir practicando las cosas que le agradan a él y que a él le gustan, pero que son contrarias a la palabra de Dios. Esta persona es alguien en quien la semilla del Evangelio Salvador de Dios está próxima a ser ahogada por la maleza que abunda en su corazón. Estas personas daban una falsa impresión y parecían estar contritos y humillados. Parecían que sus corazones se habían quebrantado. Parecía que tenían un verdadero sentido de pecado y mostraban que habían tenido una reforma externa en su conducta. Sin embargo, estas personas internamente están llenos de espinos, de los placeres de este mundo, llenos de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Ellos están dominados por los afanes de esta vida y por el engaño de la riqueza. Y esto hace que la palabra de Dios no eche raíces y que no crezca en sus corazones. Ella se vuelve inútil e infructuosa. Esta es una persona que es diligente, comprensiva y afectuosa por la palabra. Parece tener una obra de gracia en su corazón, pero con el tiempo las espinas que estaban ocultas salen a la luz. El engaño de las riquezas mundanas lo apartan del camino correcto y lo hacen abandonar la fe. En Marcos nos dice de que los deseos de otras cosas, y Lucas nos habla de los placeres de esta vida. Aquí podemos ver cómo diversos otros deseos y placeres mundanos harán que esta persona se termine apartando del Evangelio. Hay una frase judía que dice: quien quiera que tome sobre sí los placeres de este mundo, a él se le negarán los placeres del mundo venidero. Todos estos deseos ahogan la palabra de Dios y, como dice Lucas, no llevan fruto a la perfección. Este corazón es un corazón lleno de preocupaciones por las cosas de este mundo. Un corazón que está oscurecido por sueños de riqueza y de poder. Estas cosas frustran la influencia de la palabra de Dios en el corazón de esta persona. En ese corazón no hay lugar para la meditación calmada y seria de la palabra de Dios. Cuando intenta hacer ese esfuerzo de estudio y meditación, inmediatamente se ve sofocado, ya que la ansiedad constante acerca de los negocios de este mundo tiene su mente y su corazón saturado. Para él, son más importantes los negocios de este mundo, donde podrá obtener una ganancia económica o material, y así de esa forma esta persona desprecia la palabra de Dios. Si es una persona pobre, se engaña a sí misma creyendo que al conseguir dinero será más feliz. Si es una persona rica, se engaña a sí misma creyendo que si fuera más rica sería mucho más feliz. Como si las riquezas materiales pudieran garantizar la felicidad y el contentamiento en cualquier circunstancia que se le presente a la persona. Recordemos la parábola del rico, que vimos que tenía muchas posesiones y cómo el dinero y su amor por esas posesiones ahogaron la fe de esta persona. Recordemos que esta persona ni siquiera pensaba en Dios, sino en sus riquezas. O recordemos también, mucho más claro, el caso del joven rico que fue delante de Jesús a preguntarle qué tenía que hacer para ser salvo. Y cuando Jesús tocó sus riquezas, ¿qué fue lo que él hizo? Se fue. Porque amaba más las riquezas que a Jesús. Las riquezas no ahogan la fe de una persona de un solo golpe. Es un proceso gradual.
al igual que estas planticas, estas raíces de espino van creciendo juntamente con la planta, así el amor a las riquezas van ahogando la fe poco a poco. Lentamente, así como crece una planta junto a la otra, así el amor por la riqueza va ahogando la fe hasta que la ahoga completamente. Y terminamos, mis hermanos, en la última tierra. La buena tierra. Dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta buena tierra estaba bien arada. De ella se habían sacado toda la roca y todas las raíces de maleza que estaban escondidas. Era una tierra suelta, una tierra suave y con una buena profundidad suficiente para que las plantas crecieran fuertes y saludables. Estas condiciones tan favorables de esta tierra era lo que permitían a la planta o a esa semilla que fue sembrada ahí crecer y dar fruto al 100, al 60 y al 30. Esta tierra era buena no porque tuviera una composición diferente a las demás, porque era la misma tierra, sino porque esta tierra estaba correctamente preparada para recibir la semilla. Esta buena tierra nos habla de aquella persona que oye la palabra, que la entiende, que recibe un entendimiento nuevo y espiritual, aquel que siente el poder de ella en su corazón, siendo iluminado y dándole vida espiritual. La palabra de Dios es aplicada a su vida por el Espíritu Santo y así esta persona puede discernir el valor y la excelencia de la palabra de Dios. Esta persona recibe la palabra infalible e inerrante de Dios como aquella que debe dirigir su vida y sus acciones de ahí en adelante, teniendo fe en ella y amor por ella. Con toda prontitud y mansedumbre la guarda, sosteniéndola firmemente contra toda oposición. No se separa de ella en ningún momento ni se apartará de ella con el tiempo. No albergará duda alguna sobre la palabra de Dios, sino que se mantiene firme en ella con un corazón bueno y honesto. Esta persona, por pura gracia de Dios, tiene un corazón de carne para temer a Dios, para amarlo y para confiar en Él. Un corazón en el que Cristo habita por la fe. Un corazón en el que el Espíritu Santo tiene su templo. La parte de la porción del versículo 10 al 17 que no leímos hoy y que será para la próxima clase, nos ayudará muchísimo cuando la veamos a entender esta tierra buena. Este tipo de personas quieren oír y reflexionar en lo que oyen, entender lo que escuchan. Quieren poner en práctica lo que entienden para así poder dar más fruto. Aunque no todos tienen el mismo grado de fertilidad, todos son fértiles y todos dan fruto. Aunque no todos tienen la misma cantidad de fruto, sí tienen todos la misma calidad de fruto. Un verdadero creyente siempre va a dar fruto. No hay un verdadero creyente que no dé fruto. De hecho, recordemos que Cristo dijo que por sus frutos los conoceremos. Así que un creyente que no dé fruto no es un verdadero creyente. De la misma manera, de la misma manera que este terreno fue preparado para recibir la semilla, Dios prepara el corazón de las personas para que éstas reciban la palabra. Dios no lo hace porque esa persona sea una persona buena.
porque recordemos que la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Todo ser humano anda y abunda en la maldad, en el pecado, en la desobediencia y en la rebelión hacia Dios. Dios es el que prepara el corazón para que sea receptivo a su palabra. De la misma forma, recordemos, vemos un ejemplo de ese accionar de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 13. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Este terreno, el terreno de la buena tierra, tierra que fue arada, tierra que fue preparada, tierra en la que fueron sacadas las piedras que estaban dentro de ella, las raíces de espinos y cardos que estaban en ella, tierra que fue labrada por si estaba compactada, descompactarla. Ese terreno representa a aquella persona en la que Dios ha preparado su corazón, a esa persona en la que Dios le ha cambiado ese corazón de piedra, en la cual no iba a entrar ninguna semilla en él, y Dios le dio un corazón de carne para que al escuchar la palabra, para que al caer la semilla en ese corazón pudiera entrar en él, pudiera germinar y pudiera dar fruto. Dios salva a personas que tienen un coeficiente intelectual bajo, pero también salva a los que tienen un coeficiente intelectual alto. Al que ha estudiado y al que no ha estudiado, al que comete pecados escandalosos, pero también al que peca ocultamente. Así podemos ver nosotros que la única barrera que hay para la salvación es la incredulidad de la persona. Cuando se predica la palabra del reino, siempre habrán personas mundanas, personas superficiales, amantes de este mundo, pero también habrán personas que el Espíritu Santo habrá preparado sus corazones para que al oír el Evangelio lo reciban con corazones sinceros y entregados. Y la característica que las diferenciará de los demás es que darán fruto. Recordemos en esta parábola del sembrador estos 4 terrenos cuando se vaya a predicar, y es que nos vamos a encontrar a personas mundanas, personas superficiales y personas que son amantes de este mundo, que son los 3 primeros terrenos. Pero también nos encontraremos a personas con un corazón preparado para recibir la palabra. Vemos que son más los que no la van a recibir que los que sí la van a recibir, pero ya fuimos enseñados por Cristo de eso. Ya nuestro Señor nos mostró, y eso sirve para no desalentarse en la predicación del Evangelio, porque así como hay personas que lo rechazan, también hay algunas que el Señor ha preparado sus corazones para que la reciban. El verdadero creyente no es salvo porque da fruto, o porque hace buenas obras, o porque tuvo un cambio en su vida, sino que da fruto porque es salvo. El dar fruto es la evidencia que demuestra que el Evangelio ha echado raíces en su corazón. Aquellas personas en las que Dios ha obrado darán fruto, ya que Dios mismo ha preparado estas buenas obras para realizarlas. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vemos que el fruto, dice nuestro Señor Jesucristo, al 100%, al 60% y al 30%.
Vemos que acá Jesús utilizó estas cifras para representar la gran productividad que concede a la proclamación fiel de su palabra. Ese es el planteamiento de toda la parábola. Los verdaderos creyentes producen fruto. Jesús les está diciendo a sus testigos, vayan, prediquen y dense cuenta de que a medida que lo hacen, algunos rechazarán de plano su mensaje, puesto que no quieren saber nada de Dios. Satanás no permitirá que el evangelio tenga algún efecto absoluto sobre ellos. Otros parecerán aceptarlo con gusto, pero pronto tropezarán, porque solo tuvieron una experiencia religiosa y no nacieron de nuevo. Estos son los que viven por la carne, cuyas vidas están controladas por la emoción, las sensaciones y el sentimiento. Otros más parecerán aceptar el evangelio al mismo tiempo que se aferran a su antigua vida y a sus antiguos caminos. Y su fe también probará ser vana y al final desaparecerá cuando sea ahogada por el mundo. Sin embargo, otros creerán realmente. En humildad confesarán sus pecados y se arrepentirán de ellos. Buscarán ayuda en mí, dice Jesús, y recibirán nueva vida. Ustedes distinguirán a estos verdaderos creyentes de los otros por la evidencia del fruto que darán en sus vidas. Jesús también está diciendo a sus testigos que no se deben desanimar, que solo Dios puede arar el corazón duro y resistente. Esta enseñanza nos aclara la realidad y nos ayuda a que nos anticipemos a la respuesta que desde nuestro punto de vista pueden ser negativas, que será más la cantidad, como les decía, de las personas que rechazarán a las que lo aceptarán. Pero nuestra única responsabilidad en ese caso es predicar la palabra del Señor. Es esparcir la semilla fielmente como nos fue entregada por nuestro Señor. Esta semilla caerá en diferentes tipos de corazones y producirá diferentes resultados. Estos diferentes terrenos de una u otra manera recibían la semilla. La diferencia estaba al momento de dar fruto. Como conclusión, traigo un comentario de un predicador llamado James Montgomery Boyce. Él dice acerca de esta parábola, dice, su corazón hace unas preguntas en las cuales sería bueno que tratáramos de responder o de meditar en ellas. Su corazón es un corazón abierto, el suyo, el de ustedes, es un corazón abierto. ¿Está usted abierto a la verdad de Dios? ¿Permite usted que ésta se arraigue en su vida, en sus pensamientos, de manera que lo aparten del pecado, que dirija su fe a Jesús y que produzca el fruto del Espíritu Santo? Quizá usted pueda decir, me temo que no. Ojalá mi corazón fuera así. Pero me temo que es duro o es superficial, o que se ahoga con los bienes de este mundo. Ahora, si usted se está preguntando, ¿qué puedo hacer? La respuesta es que no puede hacer nada. Como tampoco la tierra puede cambiar su naturaleza. Pero aunque usted no puede hacer nada, hay uno que sí puede, el jardinero divino. Él puede aflojar la tierra dura, Él puede arrancar las piedras y sacar los espinos. Esa es la esperanza que usted puede tener, el jardinero, no usted mismo. Jesús nos llama a que le pidamos que por medio del Espíritu Santo nos haga añicos el suelo duro y lo vuelva receptivo a la palabra de Dios. Si la tierra de nuestro corazón es superficial, Él les pide a las personas que le pidan al Espíritu que le quite esa resistencia rocosa que yace debajo de la superficie,
de su aparente aceptación del Evangelio y que les dé una verdadera fe. Si la tierra de su corazón está infestada con las malas hierbas de los afanes y de las preocupaciones del mundo, Él les pide a las personas que le pidan a su Espíritu Santo que las limpie de su mundanalidad para que puedan recibir a Cristo sin ninguna reserva ni lealtades en competencia. Esta persona debe pedirle al Señor que la libre de esos sueños mundanos, engañosos y absorbentes, que su mente sea rescatada de la ansiedad, de fantasías engañosas y que pueda reflexionar y que su palabra pueda penetrar su corazón, que pueda crecer y que pueda dar fruto. Fíjese en lo que dice por medio del profeta Ezequiel, quien escribió a los duros de corazón de su tiempo. Y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Veamos, mis hermanos, que estas son acciones que nosotros no podemos hacer por nuestra cuenta. Es el Señor quien nos puede ayudar a que nosotros podamos lograr esto. Así como esos terrenos, ellos mismos no se podían sacar las piedras, ni ellos mismos se podían sacar los espinos, ni el terreno que era pisado podía darse a sí mismo, sino que eso solo lo podía hacer el jardinero, el agricultor. Así de esa manera nosotros no podemos cambiar nuestros corazones, no podemos cambiar nuestro amor al pecado, no podemos cambiar nuestra maldad y nuestra desobediencia a Dios, pero Dios es el único que puede cambiar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne, un corazón nuevo. Es el único que puede poner dentro de nosotros un espíritu nuevo. Es el único que nos puede limpiar de todas nuestras inmundicias y así poder nosotros andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obras. Oremos. Bendito Señor, agradecidos, oh Padre amado, con usted por esta palabra, oh Dios. Palabra, oh Dios, que esperamos, oh Dios, que entre a nuestro corazón, oh Dios. Revise, oh Dios, nuestro corazón porque usted es el único que lo puede conocer. Si tenemos, oh Dios, ese corazón duro, Dios, que ha sido pisado por las personas, como ese terreno, Dios, que sea usted, oh Dios, ablandando nuestro corazón para que la semilla de su palabra pueda entrar. Si nuestro corazón, oh Dios, es un corazón rocoso, usted es el único Dios que puede sacar toda esa roca de dentro de nosotros para que su palabra pueda echar raíces. Si nuestro corazón, oh Dios, está infestado, oh Dios, de las cosas de este mundo, de los deseos engañosos, oh Dios, que este mundo nos ofrece, de todas esas cosas, oh Dios, que nos pueden dar un placer temporal, un placer momentáneo, Dios. Usted es el único Dios que nos puede sacar toda esa maleza que está dentro de nuestro corazón para que su palabra pueda echar raíces a profundidad y que pueda dar fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Oh bendito Dios, ayúdenos, oh Señor, a que podamos ser fieles a usted, a que podamos, oh Señor, escuchar su palabra, que podamos recibirla y que ella pueda echar raíces en nuestro corazón. Oh Señor, ayúdenos también a que podamos predicar su palabra y que al hacerlo, Dios, entendamos los diferentes corazones, Dios, a los que les vamos a hablar, a los que les vamos a predicar y las diferentes respuestas que vamos a recibir. Oh bendito Señor, le damos gracias, Señor, por este día que nos ha concedido.
Le damos gracias, oh Señor, por este privilegio que nos ha dado de reunirnos, de estar juntos, de adorarle, de cantarle, de orarle, de escuchar su palabra. Gracias, Señor. Gracias le damos, Dios, en los méritos de su Hijo amado Jesucristo. Amén.